Sabemos que se puede alargar un cráneo de manera artificial y que es un proceso ritual en muchas culturas. Y muy común en las culturas incaicas y preincaicas. Pero siempre te deja una huella, ya sea la huella de la banda con la que aprietan o lo plano de las tablas que ocupan. Siempre deja una huella. Sorpresa, el cráneo de este cuerpo alargado no tenía ninguna huella de manipulación. Te quieren meter preso porque están diciendo que manipulas cuerpos, pero es muy peligroso lo que estás haciendo. Me miró a los ojos y me dice, si yo tengo que ir preso por la verdad, prefiero ir preso por la verdad. Son dos especies diferentes que no tienen un origen común con el ser humano, ni tampoco tienen una descendencia en las especies de la Tierra. Son dos especies que no sabemos ni de dónde vinieron ni a dónde fueron. ¿Cuánto te costó en lo personal meterte en esto? Ha habido crítica, ha habido censura, ha habido acusación, pero debate no. Si tanto dicen que son falsas, demostremos que son falsas. Yo puedo estar equivocado, pero yo no miento. Hoy vamos a tratar un tema que para mí es fascinante. Y es un tema que yo me empecé a interiorizar cuando empecé a leer a partir de un libro de un amigo, de un amigo que conocí justamente por el entrevistado de hoy, donde estaba toda la investigación científica de este tema, que de lo que vamos a hablar es de las famosas momias de Nazca, de los seres tridáctilos de Nazca. José, gracias por estar acá. Jorge, es un gusto y un placer acompañarte en tu programa. ¿Cómo es que llegás a un forense de la Marina a investigar un tema así? Es una pregunta muy buena porque tiene dos etapas. La primera fue en el año 2014, octubre de 2014, cuando conocí al licenciado Jaime Maussan, que me invitó a analizar unas fotografías que presentó él en un evento el 5 de mayo del 2015 en el Auditorio Nacional que se llamó Big Witness. Independientemente de eso, allí acabó la relación laboral. Pasó todo el 2015 y todo el 2016. Y en el 2017, para ser exactos, en abril del 2017, él me vuelve a contactar y me dice, José, ¿te acuerdas que al final de la conferencia yo te hice la pregunta de, después de haber analizado estas fotografías, ¿qué te haría falta? Y yo le dije, sí, me acuerdo, te contesté que lo que haría falta es tener un cuerpo físico para poder analizarlo. Y entonces me dijo, te tengo los cuerpos. Y entonces él me comenta que en Perú habían hallado unos cuerpos momificados muy interesantes de características tridáctiles. Me mandó algunas fotografías y yo le dije, no, esto no me parece. Tendríamos que ir a verlos porque así por fotografía no puedo determinar mi posición. Y así fue como llegamos al tema. ¿Qué fue lo primero que analizaste? Pues mira, las fotografías que me enseñó, obviamente la parte tridáctila tanto en manos como en pies. Y eso para mí fue un choque así de no es posible si estás hablando de un hombre o de un humano o estás hablando de un primate, no es posible la tridactilia. Hay mamíferos tridáctilos como por ejemplo el oso dormilón. Uh-huh. Es tridáctilo, es un mamífero, pero es la excepción, no es el común denominador. Entonces yo dije, no, esto está raro y ahí es donde nace el interés y la curiosidad de decirle, bueno, si vamos a hablar de este tema, lo primero que hay que hacer es ir a ver los cuerpos a Perú. Y valiente, ¿no? ¿Cómo te llevabas con temas, con este tipo de temas fuera de agenda inexplicables? ¿Los habías investigado alguna vez? No, nunca, insisto, la única vez que yo había investigado este tipo de temas o algo junto o relacionado a Jaime Maussan fue de las fotografías de Hilda Blair. Hasta ahí, nada más. Y obviamente eso en mi carrera profesional pues me trajo algunos conflictos, algunos problemas. Entonces he tratado de mantenerme alejado y he tratado de mantenerme lo más escéptico posible. Sin embargo, una vez que me fui adentrando con el tema de los cuerpos tridáctilos del Perú, pues las cosas cambian. Bueno, llegás a Perú. Sí. En el año 2017. 2017, abril 2017. ¿Qué pasa? Pues fue algo impactante porque llegamos a Perú y directamente fuimos a un lugar que se llama Instituto Incarí.
Ujú. Ahí en el Instituto Incari, de una cajita de zapatos, nos sacan unos muñecos todos chuecos, todos mal armados, todos así. Se veía inmediatamente que eran, pues sí viejos, pero que eran hechos a mano, no que tuvieran una armonía anatómica. Claro. Ahí yo le dije a Jaime, no, esto no. O sea, no sé si sea prehispánico, no sé si tenga un valor arqueológico, pero un valor forense no tiene. A lo mejor arqueológico sí, pero forense no. Y ya estábamos muy decepcionados, listos para irnos, cuando me parece que se llama Thierry Yamin, Sí. el director de Incari, dice, no. Esto era para ver si venían dispuestos a analizar los cuerpos. Ya vimos que sí tienen una idea, que pues esto era una Una especie de trampa. trampa o de prueba. Ahora les vamos a traer los reales. Y fue entonces que nos sacaron 2 cuerpos de 60 centímetros aproximadamente, que después denominamos como Albert y Josefina. Estos 2 cuerpos sí ya llamaron mi atención porque, a diferencia de los primeros que parecían armados, mal pegados y todos chuecos, que no tenían armonía, estos sí tenían una armonía anatómica. Ujú. Sin embargo, dentro del escepticismo, le dije a Jaime, ok, parecen reales, pero se necesitan radiografías. Una vez que dije esto, Thierry Yamin de inmediato sacó las radiografías. Y yo dije, bueno, en estas radiografías no se ve de primera instancia huellas de armado, pero estas radiografías pudieron haber sido manipuladas. Necesito sacar nuevas radiografías. Es ahí donde hicimos cita para que al día siguiente fuéramos a un lugar, a una clínica, y se tomaron las radiografías enfrente de nosotros, y los hallazgos fueron espectaculares. ¿Qué fueron esos primeros hallazgos que viste? Básicamente son 3. Ajá. La armonía anatómica en la continuidad del esqueleto, la Ujú. unión entre un hueso y el otro, definitivamente no dejaba lugar a dudas de que eran anatomías naturales, no artificiales, no armadas. Ujú. El segundo hallazgo fue la disposición del cráneo en comparación con la columna vertebral, que se encuentra en una posición media, cuando en cualquier especie que se conoce, que está en los libros de biología, la columna vertebral se encuentra desplazada hacia la parte posterior de la cabeza, lo que llamamos el piso o la tercera parte posterior del cráneo. Y en estos cuerpos está justo a la mitad, perfectamente a la mitad. Y la tercera, que fue la más impactante de todas, en uno de estos 2 cuerpos, Alberto y Josefina, en el cuerpo de Josefina, pues había un abultamiento en el abdomen, en la parte baja del abdomen. Y en estas radiografías nos dimos cuenta de que eran 3 huevos. ¿Cómo saber que eran huevos y no piedras? Por la densidad. Es decir, en las radiografías sí se veían traslúcidos, sí se alcanzaba a ver la parte posterior de estos huevos, lo que en una piedra No no pasa. hubiera sucedido. Entonces esos 3 elementos fueron los que detonaron todo. ¿Y cómo te cambia la cabeza cuando te encontrás con algo así? En principio me vuela la cabeza porque estábamos hablando, desde mi perspectiva, de una especie nueva Sí. que no está descrita, que no está en los libros de biología, que no está en la taxonomía, que no está en la evolución de Darwin. Y entonces para mí me vuela la cabeza porque, como cualquier científico, estás ante la oportunidad y probabilidad de describir algo nuevo. Y eso, pues obviamente, me llenó de interés. Estos son los cuerpos que se hicieron más famosos, ¿no? Es correcto, fueron los cuerpos que se hicieron más famosos, sobre todo en una segunda etapa, ya aquí en México en el 2023, porque se presentaron unos igualitos de la misma especie en el Congreso de la Ciudad de México. Pero en ese mismo año 2017 y en ese mismo viaje hubo otra visita con otro cuerpo, que ese sí es el cuerpo más famoso, el cuerpo de María. De María, sí. Antes de ir a María, un par de preguntas sobre Albert y Josefina. Primero, ¿por qué los nombres? Es curioso. El nombre de Albert, yo creo que está relacionado con las personas que tenían el control y la custodia de estos cuerpos en el Instituto Incari. Ujú.
Pero el nombre de Josefina, a ella no se le había puesto nombre. Podrán haber 1000 historias, igual Jaime Maussan podría decir que no es cierto, pero te voy a decir la verdad. Dale. En ese viaje íbamos José de la Cruz Ríos, Sí. el biólogo que contactó a Jaime y que lo acercó al tema, que es mexicano, vive en Campeche, José de la Cruz. Estaba Jaime Maussan, José Jaime Maussan. Claro. Y estaba el doctor José de Jesús Salce Benítez, 3 Josés. Entonces, al ser este cuerpo el más relevante, no le podíamos poner José, le pusimos Josefina. Es muy bueno. Y antes de ir a María y demás, muchas de las críticas que yo escuché a estos cuerpos es, no puede haber caminado, no tiene articulaciones. ¿Esto es así o no? Completamente equivocado. Ajá. Sí tiene articulaciones, las articulaciones son armónicas entre ellas e incluso se puede ver el desgaste natural funcional de estas articulaciones y sí podía haber caminado, tal vez no como lo hacemos nosotros como humanos, pero de que tenía una capacidad de desplazamiento, claro que sí. Todo está perfectamente, el esqueleto, la estructura esquelética está perfectamente equilibrada. Si tú pudieras ponerlo de pie, se mantiene, está equilibrado. Ok, perfecto. Bueno, y les presentan a María. Después de ahí, de esta impactante noticia, ya tenías la cabeza explotada y había más. Nos dicen, ahora vamos a ir a un lugar, nos llevan a otro sitio, me parece que ese sitio se llama Palpa. Y ahí dimos vueltas por todos lados, nos trataron de marear, de perder, y llegamos a la casa de alguien. Nos subieron hasta la azotea de manera directa, hasta el techo. Y ahí estábamos todos con cara de, bueno, ¿y aquí qué? ¿Van a traer más cuerpos chiquitos? ¿Van a traer piezas separadas? ¿Qué va a suceder? De repente suben una caja enorme y dentro de esa caja empiezan a sacar una espuma y dentro de una espuma sale algo envuelto en tela como zarapes. Sí. Lo sacan de ahí, lo desenvuelven y era un cuerpo gigante, enorme en comparación con los primeros que vimos. Ese cuerpo parecía casi humano, muy similar a los humanos. Entonces, el primer impacto que yo tuve es que era un cuerpo que tenía ciertas alteraciones rituales de primer impacto, ¿no? Pero cuando pones atención y empiezas a descartar esos datos y esas especificidades que tiene un cuerpo modificado, por ejemplo, un cráneo alargado. Sabemos que se puede alargar un cráneo de manera artificial y que es un proceso ritual en muchas culturas. Y muy común en las culturas incaicas y preincaicas. Pero siempre te deja una huella, ya sea la huella de la banda con la que aprietan o lo plano de las tablas que ocupan. Siempre, siempre deja una huella, sin excepción. Sorpresa, el cráneo de este cuerpo, alargado, no tenía ninguna huella de manipulación. Segundo, no había pabellones auriculares. Y eso llama mucho la atención porque las orejas permanecen excepto que las hayan extirpado. Sí hay un conducto auditivo, pero no hay un pabellón auricular. Eso también fue relevante. Fuimos bajando en la exploración del cuerpo, de la anatomía, y, oh sorpresa, también tenía las manos tridáctilas y los pies tridáctilos. Pero ahí no termina el asunto. Además de ser tridáctilos, eran muchísimo más largos. Nosotros tenemos 3 falanges y este espécimen tenía 5 falanges. Entonces, la longitud de las falanges, independientemente del metacarpo o del metatarso, pues era relevante. La consistencia ósea era mucho más robusta de lo que se podría esperar en un cadáver desecado y deshidratado por su método de conservación, que después supimos que era polvo de diatomea junto con algo más. Y cuando lleguemos a eso te explico de qué se trata. Dale. Pero empezamos a tomar medidas y resulta que este cuerpo, ya tomando la medida del fémur, de la tibia, el peroné, del húmero, contando las vértebras y todo, calculamos que aproximadamente era un cuerpo de 1,68 m de estatura. Un ser humano normal. Prácticamente un ser humano normal, pero con características, particularidades
muy interesantes. Claro. No pabellón auricular, no rastro mamario, no había una huella de pezón. Ujú. Tal vez de pectoral sí, y no hay que confundir el músculo, que sí lo tiene, con la glándula mamaria. Esa no la tenía. Y ausencia completa o rastro de ausencia de un ombligo. Entonces, eso te lo separa de un mamífero. Claro. Y a esto le sumas que era tridáctilo, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Igualmente le dije, ok, el cuerpo, le dije a Jaime y le dije a todos los que estaban ahí, el cuerpo por sí solo es increíble, pero la única forma de corroborarlo aquí ya no solo son las radiografías. Aquí valdría la pena hacer tomografías. ¿Cuánto tiempo estuviste contando huesos, midiendo? Uf. En el cuerpo de María fueron casi 5 a 6 horas. Ok. Así de primera vista, analizándolo, tomándolo medidas, viéndolo por arriba, por abajo, volteándolo, lo pusimos de cabeza, o sea, todo, de 5 a 6 horas. Y a pesar de que dijimos, ok, es armónico, se ve muy bien, difícilmente va a ser alterado, de todas formas no vamos a decir nada hasta que tuviéramos rayos X, y no solo rayos X, Y las sino tomografías. tomografías. Bueno, y al día siguiente se fueron a hacer eso. Es correcto, y ahí es donde nos dimos cuenta de que en las radiografías, pues igual no había ningún huella o trazo de armado artificial. Ujú. No había uniones con hilos, con alambres, con pegamento. Más aún, hicimos algunas limpiezas y no se veían cicatrices. Ojo, esto es muy importante porque en el proceso de conservación de un cuerpo, para poder alterarlo, y fue donde pusimos más atención, manos y pies, para poderle quitar dedos a un espécimen vivo, eso genera un proceso de reparación de tejido, Claro. porque está vivo. No había huellas de reparación de tejido. Ahora, si lo haces en un cadáver, eso te deja no una cicatrización, sino una huella de manipulación, en donde se ve el corte, en donde se ve el tallado, y tampoco había estas cosas. Entonces, era muy importante ver que no había alteración pre o post-mortem de este cadáver para hacerlo tridáctilo. Esto, pues, lo hacía una pieza original única. ¿Y tenía órganos femeninos? ¿Por qué María? No tenía órganos en este momento determinados porque, pues, la radiografía, aunque sí permitía ver algo de órganos internos, no determinaba el sexo, el género. Le pusimos María porque la persona que lo descubrió era Leandro Benedicto, que se hacía llamar Mario. Entonces, en honor a Mario, se le puso María. ¿Por qué se le puso sexo femenino? Por el tipo de cadera que tenía. Ok. Solo la cadera. Pero ahí hubo controversia. Unos que estábamos ahí, estaba el doctor Konstantin Korotkov. Él dijo cadera femenina. Yo dije cadera masculina. No entramos en controversia. Dijimos, hace falta más análisis en las tomografías. Vamos a dejarlo en María, y se le quedó María, María, María. Y ya quedó. ¿Y Korokov también qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba ahí? Konstantin Korotkov, él llegó por su cuenta, no sé quién lo haya invitado, no sé cómo es que haya llegado. Creo que fue por esta compañía Gaia que estaba patrocinando todo. Claro. Y él llegó con unos equipos especiales que miden los fotones de cuerpos orgánicos, y fue a medirlos y encontró que sí había emisión de fotones, lo cual corroboraba que era un cuerpo orgánico. Y pues trabajamos juntos, nada más que él con su tecnología, con sus equipos y demás, y yo desde la perspectiva forense. Y el biólogo José de la Cruz desde la perspectiva de anatomía comparada y biología. Ok, bueno, se van y van a hacer radiografías y tomografías. Aquí fue increíble porque... Aparte de haber sido maravilloso, ¿no? Llegan el primer día con unos cosos chiquitos, después llegan con otros. Yo me imagino la gente de la clínica en ese momento. Todos así con cara de sorpresa de qué está pasando, qué está Sí. sucediendo. Y obviamente cuando llegamos, hicimos la tomografía, pues corroboramos que María tenía tejidos, que tenía continuidad en las musculatura, tendones, ligamentos, lo cual no puedes replicar en una falsificación, mucho menos en una falsificación de tejido muerto. Entonces, eso corroboró que era 100% orgánica, biológica, natural, sin alteraciones.
¿Y los órganos eran como los nuestros? Hasta ese momento logramos determinar el intestino, logramos determinar el estómago, unos posibles o probables pulmones y un posible corazón. Pero obviamente desde la perspectiva forense pues, necesitábamos indagar un poco más, lo cual no íbamos a hacer porque al ser el único espécimen No lo podían abrir. no lo íbamos a abrir. En la práctica forense es más importante la conservación que la destrucción del espécimen. Entiendo. Yo me acuerdo para ese momento, ahora seguimos avanzando, pero a nivel anecdótico, poquito tiempo después de ese viaje, yo me encuentro con Jaime en su oficina. Me acuerdo que yo fui porque íbamos a hacer un evento de History Channel muy grande con Giorgio Zoukalos. Hicimos un teatro para creo que 5.000, 6.000 personas. Y unos días antes, días después, ya en la oficina de Santa Fe, yo me acuerdo que estábamos los dos con la puerta cerrada, solos hablando, y estábamos hablando de las momias. Y ya empezaba toda la acusación de son falsas, son falsas, son falsas. Yo me acuerdo que le dije, pero Jaime, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Te quieren meter preso. Porque están diciendo que manipulas cuerpos. Le digo, yo no tengo dudas de que te creo lo que me estás diciendo, pero es muy peligroso lo que estás haciendo. Yo me acuerdo que viste que Jaime mientras habla siempre está haciendo cosas. Sí. Dejó de hacer todo, me miró a los ojos y me dice, si yo tengo que ir preso por la verdad, prefiero ir preso por la verdad. Esto no lo voy a dejar de investigar. Jaime es así, siempre está ocupado, pero cuando hay algo que llama su atención, deja todo lo que está haciendo. Y si algo lo caracteriza es que lo podrán tachar de 1000 cosas, pero él es un hombre honesto y es un hombre íntegro. Podrá equivocarse como cualquier humano, pero eso Sí. no le quita su honestidad y su integridad. Coincido al 100%. Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? ¿Ahí empiezan esas acusaciones? Sí, todo el mundo empieza a decir que son falsas, que son armadas, que alguien las hizo y obviamente tanto el ataque mayor era para Jaime como a todos los que estábamos en su equipo y Claro. pues eso pues sí nos perjudicó bastante a nivel personal y profesional. ¿Cómo te sentís con eso? Son sentimientos encontrados porque por un lado me siento frustrado, triste, decepcionado de que la comunidad científica no se sume a una investigación. Si tanto dicen que son falsas, demostremos que son falsas. Investiguen, pero investiguen, no solo díganlo, investiguen. Ahora, si yo les estoy diciendo todas las pruebas de que son originales, no quiere decir que yo sea infalible y tampoco quiere decir que yo tenga la verdad única. Pero debatamos. Pero entonces hagamos un debate. Y ese debate no existió nunca. No ha existido. Hasta el día de hoy no ha existido. Ha habido muchos foros, ha habido muchas exposiciones, tanto en el Congreso de Perú, en otros lugares, Congreso de México, en otros lugares, en medios de comunicación, pero no ha habido debate. Ha habido crítica, ha habido censura, ha habido acusación, pero debate no. Me hablabas de que estos cuerpos, que en realidad no son momias, sino que están momificados, sí es complejo, ¿no? Porque son momias naturales, que ocurre bastante, ¿no? Es de alguna manera similar a lo que ocurre aquí en Guanajuato. Hay dos cosas importantes aquí. El primero, el término momias extraterrestres. Nadie del equipo científico, nadie, ni mexicanos, ni peruanos, ni rusos, ni estadounidenses, ni chinos, ni nadie, ha dicho que sean extraterrestres. Eso lo dijo la prensa amarillista. La segunda cosa, no son momias como tal, son cuerpos desecados. Hay que entender que la momificación tiene dos fuentes. Momificación natural, momificación artificial. La momificación artificial es la que todo el mundo conoce de los egipcios. Sí, tal cual. ¿No? Evisceración, bla, 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 conservación. La momificación natural existe de muchas formas, por congelación, por deshidratación, etcétera, etcétera, etcétera. Estos cuerpos, aparte de ser desecados, sí, tuvieron deshidratación, obviamente, pero son desecados. ¿Por qué ocurre la desecación? Y aquí vienen dos datos importantes, que era lo que mencionaba hace ratito. El primero, todo el mundo los ve cubiertos de algo blanco, que incluso dijeron que era yeso y que estaban hechas de yeso y que eran figuras, esculturas de yeso. Y no, ese polvo blanco es polvo de diatomea. El polvo de diatomea es una microalga de miles de millones de años de antigüedad que sirve para muchísimas cosas. Actualmente se utiliza para la pasta dental.
pero que también se utiliza, por ejemplo, para los areneros de los gatos, porque absorbe la orina, absorbe los olores y evita la generación de microbios. Pero eso lo sabemos hoy, 2025. ¿Quién lo iba a decir hace 1700, 1800 años de antigüedad? Alguien ya sabía que ese polvo de diatomea iba a desecar y que sobre todo iba a conservar el cuerpo, evitando la generación de hongos, bacterias y fauna cadavérica. ¿Vos pensás que no fue casualidad que estuviesen ahí? Yo creo que no fue casualidad. Al principio pensé que había sido una probabilidad pensada, meditada, al enterrarlas en una mina, en un complejo de diatomea. Pero esto se borró cuando estudié la piel, cuando hicimos pruebas histológicas. Ajá. Estas pruebas histológicas demostraron que en el tejido habían hecho una preparación previa de cloruro de cadmio. El cuerpo completo lo barnizaron con cloruro de cadmio y sobre de este cloruro de cadmio pegaron el polvo de diatomea. El cloruro de cadmio, para empezar, es de reciente descubrimiento hace 200 años. ¿Qué hacía hace 1800 años? Segundo, es tóxico, altamente tóxico. Y tercero, sirve para la conservación por desecación, deshidratación de tejidos. Es decir, todo el proceso de conservación de estos cuerpos sí tuvo que haber sido pensado por alguien. ¿Y para qué se usa hoy este cloruro de cadmio? Cloruro de cadmio en realidad no se usa para mucho porque, insisto, es tóxico, es altamente tóxico. Para poderlo manipular necesitas ocupar máscaras para poder conservar la respiración. No se usa para muchas cosas, pero sirve justamente para limpiar superficies y dejarlas libres de cualquier micropartícula, bacteria, hongo, lo que tú quieras. Limpia. O sea, fue a propósito. Desde mi perspectiva, sí. No pueden haber habido estos dos elementos, el polvo de diatomea y el cloruro de cadmio, por simple casualidad. ¿Cómo sigue la investigación después de esto? ¿Qué se hace? Bueno, ¿Regresarán a México? Regresamos a México. En el año 2018 nos vuelven a invitar porque aparecen nuevos cuerpos, tanto de los chiquitos como de los grandes. Uh-huh. Fuimos a analizarlos, a corroborar que fueran parte de los mismos, que no hayan sido fabricados o que no hayan sido tratados de ser réplicas. Eso fue en el 2018. En el 2019 volvimos a ir porque ya hubo conferencias en el Congreso del Perú y en medios de comunicación del Perú. La investigación seguía porque se tomaron muestras, se llevaron muestras a Rusia, a Estados Unidos y aquí en México, por ejemplo, para el carbono 14, para las pruebas de los metales que tenían estos cuerpos y para el ADN. Pero en el 2019 todo se detuvo por la pandemia. Antes de eso, bueno, dijiste un montón de cosas de las que todavía no hablamos. Bueno, ¿cuántos cuerpos nuevos se encontraron primero en 2018? En el 2018 se encontraron 2 cuerpos grandes, igual como María, un poquito más pequeños que María, pero igual. No les pusimos nombre en ese momento, allí quedaron. Pero se encontraron de los cuerpos chiquitos, se encontraron 3 juntos que se denominaron la familia. Aparecieron otros que estuvieron de viaje por el mundo. Unos se fueron a Rusia, otros se fueron a otros lados. Otro casi igual a María se le denominó Petra y ese se fue primero a Brasil y luego a Rusia y luego quién sabe dónde quedó. Ese nadie sabe. Entonces aparecieron otros cuerpos. ¿A Brasil por qué? Desconozco, creo, no me hagas mucho caso. Esto me lo contó Leandro Benedicto Mario, no a mí personalmente, sino a todos los que estábamos, que la forma de sacarlos para poder conservarlos, según él, era hacia Bolivia o hacia Brasil. No sé por qué. La verdad no conozco si allá haya habido algún interesado, algún comprador o algún familiar de confianza de Mario para guardar los cuerpos. No lo sé. Bueno, encuentran más cuerpos y decís que tienen metales. Sí, los cuerpos chicos, empezando por Josefina, que tiene aquí en el pecho dos círculos unidos por una trave, empezaron a aparecer estos metales. En Albert, por ejemplo, en la cadera y así en otros cuerpos empezaron a aparecer estos metales. ¿Qué es lo relevante? Desde la perspectiva médica y forense. Estos metales estaban relacionados de 2 tipos. 1, sobre la superficie de la piel, pero perfectamente fusionados
con la piel, es decir, no estaban pegados, sino fusionados, se mezclaban con el tejido biológico. Y segundo, si no estaban sobre la superficie de la piel, estaban dentro, junto con los huesos, pero ojo, relacionados con alguna fractura o lesión del esqueleto. Sin embargo, para que no entremos en conflicto, no había huellas quirúrgicas, no había rastros quirúrgicos, no había cicatrización, no había huella de cómo los habían implantado y cómo habían llegado tan profundo en el tejido para quedar junto al hueso, y por qué la casualidad de que estaban donde había algún tipo de fractura o deformidad ósea. O sea, y no se podría haber puesto después porque estaba el tejido alrededor. El tejido alrededor, músculos, tendones, ligamentos y piel completamente íntegros. Y de un material extraño también, ¿no? Sí, cuando se tomaron muestras, sobre todo el de Josefina, se tomó una muestra, se mandaron a analizar a metalurgia y también se les hizo espectrografía, y ahí se encontró que había cadmio, osmio, plata y cobre. El cadmio y el osmio son metales muy raros, sobre todo el osmio, porque se utilizan para las comunicaciones satelitales. Son tan escasos esos metales que incluso son más valiosos que el oro en precio. Entonces, muy extraño. Y segundo, la pureza de la plata. La plata era pura a más del 95%, lo cual ni en la naturaleza se encuentra. Necesitas procesos de fundición para hacer plata pura. Y bueno, yo sé que desde la ciencia ustedes no dicen que sean extraterrestres, pero yo charlando especialmente con Jaime, ese es su principal, uno de sus dos principales argumentos de él para decir esto tiene tecnología de 1800 años, esto no puede ser de acá. Hay muchas cosas que si se ponen a analizarlas de manera fría, sí te hacen llegar a pensar que no tienen un origen humano. Desde la perspectiva médica y forense, yo no puedo tener ese posicionamiento. Yo me tengo que mantener en un criterio estrictamente... Sí, pero en la lógica deberías pensar que había alguien que podía hacer una operación sin cortar, insertar un material que no se conoce hace 1800 años. Lo he dicho categóricamente. Para hacer los cuerpos tal cual están, hubieras tenido que tener al mejor cirujano plástico, al mejor microcirujano para manejar vasos sanguíneos, nervios, paquetes neurovasculares, músculos, ligamentos y tendones en la anatomía perfecta y en la unión perfecta. Hubieras tenido que tener al técnico químico que hubiera permitido la conservación de los cuerpos y al metalúrgico más increíble del planeta hace 1700, 1800 años. Okay. Y a eso todavía le hace falta una cosa: los avances tecnológicos para poderlo hacer. No solo las habilidades humanas, claro, sino los avances tecnológicos que solo hasta esta fecha los podríamos alcanzar. Y aún así nos faltaría. ¿Y entonces por qué les empieza todo el ataque? El principal problema, uno, es que la autoridad peruana, el Ministerio de Cultura, no se quiere involucrar. Segundo error: al tratar de involucrarse de una manera pues lejana, distante, mandó a un arqueólogo que me parece, si el nombre no me falla, se llama Flavio Estrada. Y pues lamentablemente ellos se hacen llegar de piezas falsas y a través de estas piezas falsas quieren demostrar y hacen un posicionamiento público de que todo el caso es falso. Pero ojo, están haciendo uso de piezas que no son las originales de estudio o de análisis. Y segundo, que desde su origen fueron conocidas como falsas. Por ejemplo, una mano en donde la persona que se las dio dijo que él solito la había pegado con pegamento. Porque se le había roto. Porque se le había roto. El propio Flavio Estrada hace una declaración ridícula en donde había huellas de semen porque uno de sus técnicos había manipulado con sus manitas el tejido y que había dejado rastros de semen. O sea, cosas totalmente fuera de un contexto y de un rigor científico de investigación forense, dejando claro y aclarando que Flavio Estrada es arqueólogo, no forense.
No es antropólogo, no es médico, no es biólogo, no tiene formación forense, solo es arqueólogo. ¿Y por qué se sostiene su argumentación después de tanto tiempo? Al final de cuentas, por dos cosas. Uno, porque es la voz que el Ministerio de Cultura respaldó y entonces es el posicionamiento, entre comillas, oficial. Y segundo, porque después de muchos años incautaron en una paquetería de DHL en el aeropuerto de Lima, Perú, 2 muñecos que el propio autor dijo: yo las hice como artesanía para venta. Y sobre de esas piezas, pues han basado todo su dicho. Pero insisto, para poder discutir en el método científico, tenemos que estar analizando el mismo elemento, no elementos distintos. Y mientras el Ministerio de Cultura no se involucre y sus científicos no se involucren en el estudio de los cuerpos originales, todo lo que digan vendrá de cuerpos, pues quién sabe de cuándo, de quiénes, nada. A ver, pero los cuerpos están públicos. Están públicos bajo custodia de la Universidad de Ica. Sí. Ahí está María, ahí está Albert, ahí está Victoria, ahí hay varios cuerpos, incluso hay piezas. De esos cuerpos es donde hemos tomado muestras y de esos cuerpos es donde hemos publicado nuestros estudios, resultados y análisis. La autoridad debería de estudiar esos mismos cuerpos, no otros, porque estamos hablando de objetos distintos. ¿Y por qué no lo hace? Desconozco por qué no lo hacen. Es un principio básico de la ciencia. Se tiene que analizar el mismo objeto de estudio, no distintos, para poder emitir opinión en igualdad de circunstancias. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Pero no es que nadie se lo impide. Nadie se lo impide. Allí están abiertos, todos a la disposición, siempre y cuando no sean incautados, siempre y cuando no sean separados de la custodia de la Universidad de Ica y siempre y cuando no sean ocultados del resto de la comunidad civil y científica que esté interesada en el tema. Sin embargo, hace poquito les hicieron unas radiografías. Es correcto. Justamente esa es la evidencia de que no están escondidas. El Ministerio de Cultura a últimas fechas pidió un acceso, llevó su propio personal, su propio equipo, y se les hicieron radiografías, sobre todo a María. Y sorprendentemente, el médico radiólogo proporcionado por el Ministerio de Cultura dijo que ese cuerpo era original, no era falso y no tenía huellas ni de armado ni de alteraciones quirúrgicas. Y el ministerio no dijo nada. Prefirió callar. Te doy otro ejemplo. Sí, por favor. También el Ministerio de Cultura tomó muestras y las llevó a su laboratorio de medicina forense. Este a su vez las derivó al laboratorio de biología molecular para hacer análisis de ADN. Y la respuesta de ellos, del Ministerio Público de Perú, dijo: no tenemos los elementos técnicos, equipo, y no tenemos al personal especializado para poder determinar sobre, y aquí viene lo importante, este material orgánico que no corresponde a un humano. Primero, aceptaron que son orgánicos. Segundo, aceptaron que no corresponde a humanos. Y tercero, aceptaron que no tienen la capacidad ni técnica ni profesional para posicionarse. Y lo dijo el Ministerio Público del Perú. A mí me pasa esto. Yo te digo un poco lo que decía al inicio. Fue un tema donde mucho no me había metido porque había mucho en mi vida. Cuando yo llego acá para empezar a trabajar en Maussan Televisión, lo conozco a Martín Archirica. Una noche nos vamos a cenar, me regala su libro. Leo todo el libro, que me acuerdo, yo en ese momento todavía estaba en hotel y es muy gracioso lo que voy a contar, pero en la mitad del libro me puse a leerlo, estaba en el jacuzzi del hotel y no me moví por 3 horas hasta casi terminar el libro y yo no podía creer la cantidad de argumentos que tiene ese libro. De hecho, tengo varios y cada vez que alguien me discute le digo: tomá, lee este libro y después hablamos. Ese libro se llama Expediente Abierto. Exactamente. Y el autor es Martín Archirica. Ese libro cuenta la historia tal cual, paso a paso, redactada por todos los que estuvimos involucrados en este hecho. Además de ese libro está el que hizo el doctor Konstantin Korotkov. Son los únicos 2 libros reales que siguen paso a paso, pero que tienen argumentos indudables y cuentan, valga la redundancia, la verdadera verdad de cómo ha pasado las cosas. Falta que la autoridad lo oficialice, que el oficialismo lo determine como cierto.
¿Vos crees que va a pasar? Híjole, esta pregunta ya me la habían hecho y yo contesté lo siguiente. Yo creo que va a pasar, pero no en mi tiempo, no en tu tiempo, no en el tiempo de Jaime Maussan. Yo creo que va a pasar muchos años adelante cuando la humanidad abra su intelecto y los científicos rompan su ego. Sí, yo creo que es un problema de la humanidad y un problema de dónde se posicionó la ciencia. O sea, yo soy un convencido de que el ser humano se mueve por verdades absolutas y es capaz de matar, y hemos matado millones de personas por esa verdad absoluta. En cada paradigma siempre hay una verdad absoluta, cae el paradigma y la siguiente verdad absoluta es la que empezamos a defender, que seguramente hasta por ahí un mes antes de que cayese ese paradigma era otra verdad absoluta. Hoy por hoy de una manera extraña y mal entendida, incluso y especialmente por los científicos, tenemos una verdad absoluta que es la ciencia. Pero la ciencia por definición si hay algo que no es una verdad. Es Es correcto. un modo es un método de búsqueda a través de la duda. Es lo opuesto a la verdad. Es correcto. La ciencia actual es inamovible. Cuando la ciencia original es la duda y la ciencia original debe de estar preparada para el cambio derivado del conocimiento adquirido. Por eso las tesis y las teorías se pueden caer. Claro, tesis, hipótesis, antítesis. Y no se hace. En este caso, no se hace. Eso a mí me sorprende y me frustra mucho. Muchísimo a mí también. Me imagino que a vos mucho más que yo. Es frustrante decirles, y lo hemos dicho en foros abiertos, podemos estar equivocados, vamos a demostrar el error, pero para poderlo demostrar, acérquense a estudiarlo y analizarlo de origen. ¿Cuánto influye en la negativa, más allá de esto que hablamos de la verdad, que los cuerpos hayan sido recuperados por un huaquero o un saqueador de tumbas? Desde mi perspectiva, influye muchísimo, pero es una mala perspectiva. Ajá. Porque al final de cuentas, pues, ¿quiénes empezaron a descubrir las pirámides de Egipto? Sí, sí, sí. Saqueadores. En realidad la arqueología es de saqueo. Exacto. Entonces, no me vengan a decir que ahorita estamos en contra de lo que ha pasado a través de la historia. Sí, el origen es dudoso, pero al final de cuentas ya está. Analicémoslo y si resulta verdadero, como creemos los que lo hemos estudiado, entonces vayamos al lugar del hallazgo y encontremos, les aseguro, muchas más cosas y más importantes. Pero no está claro el lugar del hallazgo. No está claro para algunos, pero existe un lugar de hallazgo, llamémosle en la criminalística y en la criminología, Sí. el lugar primario y el lugar secundario. Uh-huh. Efectivamente, estos cuerpos tuvieron un lugar primario y de ahí fueron movidos a un lugar secundario para su resguardo y de ahí han salido al mundo. Pero existe ese lugar y existen las personas que lo conocen. Pero yo he hablado con muchas de esas personas y muchos tienen dudas de que los hayan llevado al lugar correcto. Definitivamente sí, pero esto también tiene una razón de ser. Uh-huh. La idiosincrasia humana. La persona que los encontró o las personas que participaron en su hallazgo también fueron acusadas, perseguidas, incluso encarceladas y tuvieron que pagar ciertas indemnizaciones en Perú. Claro. Por lo tanto, pues cuando tú atacas tanto a una persona, no esperes que te conteste la verdad. Esa persona ya queda, en México se dice ciscada, ya queda manipulada y entonces pues va a tener cierto recelo en decir a ti sí te digo la verdad, a ti no te la digo porque me puedes hacer daño. Bueno, y después de la pandemia llega el momento de hacerlas famosas mundialmente. Sí, después de la pandemia llega el año 2022, volvimos a ir a Perú, vimos más cuerpos, incluso ahí ya de los cuerpos grandes aparece o entra a historia el cuerpo de Sebastián, el cuerpo de Santiago, aparece un cuerpo fascinante que es el de Montserrat y dentro de Montserrat un feto al cual se le denominó, todavía no se le da el nombre completo, pero se le denominó en ese momento Rafael. En fin,
Aparecen estos cuerpos fantásticos en el 22 que se siguieron analizando en el 23 y en el 24. Y en el 23, septiembre del 23, ¡pum!, la presentación de estos cuerpos en el Congreso de México, los cuerpos denominados Clara y Mauricio. ¿Cuándo te enteraste de que se iban a mostrar los cuerpos? 24 horas antes. La verdad es que fue una sorpresa. Se suponía que allí íbamos a mostrar todos los análisis que le habíamos hecho a estos cuerpos de Clara y Mauricio. A estos cuerpos no solo les hicimos la radiografía y la tomografía, también les hicimos prueba de histología y les hicimos una cosa que se llama fluorescencia. La fluorescencia es una radiografía, pero en vivo. Y entonces puedes ver el movimiento, la manipulación, muchas cosas que sirven para cirugía o para estudios médicos, pero que corroborarían Que son reales. que no estamos viendo una imagen fija que pudiera haber sido manipulada, sino que estás viendo una imagen en tiempo real que no tienes forma de manipularla. Claro. Son 100% reales. Yo me quedé que eso iba a suceder. 24 horas antes me entero que la persona que está a cargo de estos cuerpos, tú y yo sabemos quién es, se presta o se abre para mostrarlos al público y decir, aquí están, estos son los cuerpos que se estudiaron, mundo, Véanlos. véanlos. Esos cuerpos están de manera legal acá. Sí, llegaron de manera legal. Obviamente, como no ha habido un posicionamiento del gobierno del Perú de si son Reales o no, todo se si cae son también. artesanía o no, todo está abierto, es más, no está legislado sobre de ellos. Claro. Por lo tanto, se hace un traspaso que al llegar a México se notaría como una especie de donación, si no me equivoco, No, creo que era un préstamo. o préstamo, algo así, Sí. de tipo de investigación. Era académico y de investigación. Y pues así es como llegan a México, completamente legal, con permisos y papeles. Y esos cuerpos los hemos estudiado aquí a profundidad. Y son los que se presentaron en el Congreso de México en el año 2023, septiembre de 2023. Y ahí genera un escándalo terrible. Claro, se generan dos tipos de escándalos. El primero, la noticia per se, tal cual. Pero el segundo, la ridiculización mundial que se hizo por todos los detractores. Y lo que más llama la atención, la respuesta inmediata del Ministerio de Cultura diciendo que era completamente falso y que ya habían determinado que esos cuerpos eran muñecos falsos, armados con huesos de pollo. Aclaremos esto. Esos cuerpos el gobierno de Perú nunca los tuvo y nunca los vio. Nunca los ha tenido, nunca los han visto. Y Pero dijeron que eran falsos, que eran huesos de pollo y cabezas de llama. Dijeron así claramente, son huesos de pollo, cabezas de llama, y ni siquiera los han tocado, nunca los han visto. Es más, nunca han estado a 3, 5, 10, 20 metros de cercanía de ellos. O sea, yo estuve más cerca que tengo una foto con ellos. Es correcto. Tú y cualquiera de los que estuvo en el Congreso de la Ciudad de México han estado más cerca de esos cuerpos que el gobierno de Perú, el Ministerio de Cultura. También hubo una reacción extraña de la UNAM en ese momento. Yo creo que fue una reacción visceral de ciertas personas que abusaron de su privilegio de sentirse respaldados por la UNAM. Dijeron que ellos no habían participado, que ellos no habían estudiado esos cuerpos y que no es cierto y que era toda una mentira. Incluso hicieron una conferencia de prensa y ahí la persona que estaba a cargo, que no sé ni cómo se llama, llamó charlatán a Jaime Maussan. Y la verdad es que esa persona que nunca estudió los cuerpos, que nunca ha estado cerca de los cuerpos, no tenía forma de poder hablar o posicionarse sobre el tema, desconocía, y ahí el problema, su ego y su ignorancia, de que la UNAM sí había participado porque habían visto y analizado unas muestras. Ojo, que claramente pusieron muestras de origen desconocido. Que eso fue el argumento que a mí me pareció lógico, porque cuando dijeron nosotros dijimos que las muestras que nos hicieron analizar tenían entre 1500 y 4000 años, si no me falla la memoria, ¿no? Dijeron algo así. Sí. Pero no sabemos dónde salieron esas muestras. Es correcto. Y la UNAM hizo los estudios y los análisis. ¿Cuáles? Los de carbono 14. ¿De quién? Esas muestras son de María y de Josefina y de Albert. Son 3 tipos de muestras: Albert, Josefina y de María. Y las 3 dieron la misma fecha.
No, hay unas diferencias de años que en realidad son irrelevantes porque algunas eran de entre 800 y 1200 años y las otras eran entre 1600 y 1800 años. Entonces, en un compendio general determinaron más de 1000 años de antigüedad. Claro. Pero son tres piezas diferentes, tres muestras diferentes que la UNAM sí analizó y están los documentos membretados y firmados por el personal de la UNAM, que yo supongo que esta persona que hizo No lo sabía. no lo sabía y lo único que hizo fue el ridículo. Bueno, se enojó la UNAM, se enojó el Ministerio de Perú, se enojaron algunos de los participantes, que fue interesante porque el tiempo terminó dando la razón en los últimos días. Al final de cuentas, quizás lo que voy a decir es controversial, ¿no? Me encanta. Hay una frase que dice, la historia me absolverá. Sí. Aquí está una demostración. Se dijeron las cosas, se tenían las pruebas y las evidencias científicas, medidas, comprobadas y comprobables, Sí. susceptibles de repetición y de análisis. Y todo se demostró, todo. Incluso radiografías, tomografías, la fluoroscopía en vivo, todo se ha demostrado y nadie se ha detenido a prestarles atención. Todos se han ido con el dicen que son falsas, mostraron que son muñecos y se han ido más por comentarios a distancia atrás de un escritorio de gentes que nunca han estado cerca de los cuerpos. ¿Sabes a mí lo que más me sorprendió? Y otra vez, es charla con Jaime con realidad. Yo me acuerdo que cuando yo le dije, ¿por qué pusiste los cuerpos y armaste tanto caos? Y me dice, yo los mostré porque acababa de pasar el Congreso de Estados Unidos y David Grush dijo que él tenía evidencia de cuerpos biológicos. Jaime me mira y me dice, yo mostré la evidencia de los cuerpos biológicos. Y David Grush acaba de decir que parte de la evidencia que tiene de esos cuerpos son cuerpos tridáctilos muy parecidos a las fotos y a las imágenes que se llevó el representante del Congreso Burlington después de que habló contigo. Es correcto. Ellos vinieron. Todo cierto. Ellos vinieron, vieron los cuerpos, justamente vieron los mismos cuerpos que se presentaron en el Congreso en México en el 2023. Se llevaron evidencias, tienen todo. Y lo coincidente es que en la historia, cuando se presentan en Estados Unidos, estas personas a declarar dicen, hay evidencias, tenemos cuerpos, pero no dicen más. Después dicen, se parecen a los que vimos en México, los que presentó Jaime en el Congreso y los que están en Perú. Y las cosas empiezan a coincidir. Es que es muy loco, porque aparte David Grush dijo, yo pensé que eran falsos, así que no le presté atención. Y cuando va con todo, que es un poco la misma información que van a ver en este podcast, porque es la misma persona que habló con Burlington es la que nos está contando toda la investigación. Así es, yo tuve la oportunidad de hablar con Burlington, con David Grush y explicarles mi investigación, lo que yo he visto y demostrarles con fotos, con videos, con resultados y con análisis, todo esto. Y todos se quedaron sorprendidos de que tienen ciertas coincidencias con la información independiente que ellos tienen desde el gobierno de Estados Unidos. Yo tengo dos pequeñas dudas y después te voy a tener que sacar un poco de lo forense para ir yo sé que es biología y evolución, pero para hablar de otras cosas. ¿Los ojos? ¿Pudieron ver ojos? Ok, esa es una muy buena pregunta. Mira, en los cuerpos chiquitos se ven los párpados cerrados. Sí. Ya internamente ya no está el globo ocular. Okay. Sin embargo, haciendo un análisis de la cavidad oftálmica, se determina o llegué a determinar el tamaño del ojo un poquito fuera de la órbita por el gran tamaño, es decir, tiene mucha amplitud pero poca profundidad. Entonces es un ojo saltón, si lo quieres ver así, que les permite un campo de visión muchísimo más amplio que nosotros. Nosotros lo tenemos a 120 grados. Ellos lo pudieran haber tenido a más de 180 grados de los cuerpos chiquitos. De los cuerpos grandes tampoco hay rastros del globo ocular, pero tiene una explicación. Te dije que son cuerpos desecados. La consistencia del ojo es un humor vítreo, es líquido. Se deseca de manera inmediata y se retrae el tejido.
En los últimos cuerpos de Sebastián, Santiago y María tuve la oportunidad de hacer una endoscopía y pude meter el endoscopio a través de la rendija de los párpados, el espacio que queda entre los párpados. Y en el interior se alcanza a ver un material oftálmico retraído, desecado, llamémosle un globo ocular ponchado, desinflado, deshidratado. Claro. Pero ahí está. Y ahí habría un cristalino también. Ahí está todo lo que quieras. Desecado, está retraído, pero ahí hay rastros oftalmológicos. ¿Sabes algo que es una tontería de los últimos días, hablando con Jaime? Nos pusimos a hablar de los cuerpos y en un momento nos pusimos a hablar de Steven Spielberg. Y nos pusimos a hablar de T. Entonces dijimos, tenía 3 dedos. Y Jaime increíblemente me mira y me dice, no, 4. Y empezamos a buscar imágenes de T que tiene 4 dedos. Sí, 4. Pero tiene los 3 dedos exactamente igual que los tridáctilos. Y en los pies tiene 3 dedos. En los pies es tridáctilo, en las manos tiene los 3 dedos y le pusieron un El cuarto pulgar. para hacer el pulgar. Es Sí. correcto. Pero es la misma forma. Idéntica. Es idéntica. La anatomía de ET es muy similar A los a los pequeños. cuerpos de 60 centímetros, sí. Que era el tamaño de T. Pues no sé el tamaño de ET, Y acordate pero cuando Elliot se acerca, se arrodilla para hablar primero. sí. Y lo meten entre los muñecos. Sí, entre los muñecos de peluche, sí, lo tengo claro. Igual con Jaime, yo no había caído en esta relación. Y mira que me gustan mucho las películas de Spielberg, pero yo no había caído en esta relación hasta que en la crítica social dijeron que se parecía a E.T. Y Jaime me dijo, oye, pues describiste a un muñeco de E.T. Y dije, no, pues no es cierto, no describí al muñeco de E.T. Yo describí lo que vi, que coincida con el de la película. Fue una sorpresa. Líneas de puntos, ¿no? Todo el mundo dice no, porque siempre tuvo información. Al primer punto que el asesor, no en E.T., sino en encuentros cercanos del tercer tipo, es Joseph Allen Hynek, que es el investigador principal del proyecto Libro Azul, es el padre de la ufología moderna y es quien asesoró a Spielberg, misma Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero mismo lugar de donde David Grush dice los cuerpos son parecidos. Déjame darte un dato extra aquí. Hemos hablado de cuerpos. Sí. Pero no te mencioné las piezas sueltas que me mostraron. Ajá. Existen unas manos de 45 centímetros de largo. Son solo las manos, no hay cuerpo, se ve el arrancamiento de estas manos. Y estas manos son tridáctilas, tienen 6 falanges. Y ahorita que dijiste encuentros cercanos del tercer tipo, sí. ¿Te acuerdas que cuando bajan de la nave salen primero unos chiquitos, chaparritos que parecen niños, sí. y luego unos muy flacos, muy altos, muy largos? Bueno, estas manos, si fueran de un organismo así, este organismo mediría entre 2,5 metros y 3 de altura. Son manos muy largas y se parecerían a esos. Ok. Pero hay manos sueltas. ¿Y no te hace ruido, no te parece extraño que haya tanta variedad de seres o de como quieras llamarlo? Me llama mucho la atención y esto sí tiene que ver con la biología. Cuando tú haces una línea taxonómica, tienes un antecesor y un predecesor del espécimen que estés estudiando. ¿Ok? Eso se le llama evolución. Sí. Aquí la coincidencia tanto en los chiquitos como en los grandes como en las manos sueltas es que todos son tridáctilos. Entonces, ¿podría haber una relación filogenética, taxonómica entre estas especies? Yo creo que sí. Y eso nos daría la diferencia de especies. Y para darte un ejemplo simple de entender, ¿cuántos primates? Chimpancé, gorila, capuchino, en fin, Sí. hay muchos primates, pero todos se parecen hasta llegar al hombre. Yo creo que aquí hay muchos tridáctilos, podría ser una línea, pero el problema es que no quieren estudiarlos. ¿Son hominidios? Yo digo que son no homínidos, sino antropomorfos. ¿A qué voy? Tienen cabeza, tienen pies, tienen manos, tienen ojos, sí, muy similar a lo que conocemos como un hombre, un humano. No sé si sean homínidos. ¿Por qué? Porque esto ya lo tendríamos que determinar un poquito más con el ADN. El ADN ha sido muy controversial, pero
al final de cuentas, lo voy a tratar de hacer lo más simple y reducido posible. Del 100% del ADN, el 70% se manejó como conocido o similar a algo. Y ahí es donde entran ciertas controversias, porque aparece un chimpancé, el mono bonobo, y amanece un nombre primario de las Filipinas o el sur de Asia. Eso es controversial. Pero el 30% que no aparece, que se declara completamente desconocido, eso es lo relevante. Porque del 100% del ADN que conocemos, nosotros somos similares al chimpancé en un 99%, 98%. Nosotros somos similares a una bacteria en un 80%, en una bacteria. ¿Esto qué quiere decir? Que la bacteria y nosotros tenemos 20% de diferencia. Ok. Y si este ADN tiene 30% de diferencia, eso es muchísimo más diferencia que lo que podemos entender con una bacteria. Lo que leí es que también se encontró una firma tecnológica en ese ADN. ¿Qué significa? Eso todavía está en análisis y en controversia. El ADN, cuando se estudia, tiene nucleótidos, son las bases. Sí. Estos nucleótidos, cuando se repiten de manera secuencial, se generan una firma, y eso se ve mucho en el maíz transgénico. Quien lo fabrica le pone secuencias para ponerle la firma. Así aparece el ADN, tiene una secuencia repetida. Sin embargo, esto valdría la pena no determinarlo ya como total o totalitario, sino es algo que se debe de estudiar. Aquí dentro del ADN me gustaría mencionar algo. Tenemos la solución en la puerta de la nariz. Si tienes a María, que es un adulto, tienes a Sebastián, que es un adolescente, tienes a Santiago, que es un infante, tienes a Montserrat, que es un femenino, ojo, en edad fértil. ¿Por qué? Porque dentro de ella tiene un feto. Tienes una cadena completa. Tienes el feto, tienes a la mamá, tienes al niño, tienes al adolescente y tienes al adulto. Les podrías hacer ADN y entonces hacer una determinación filogenética de la especie. Hay que hacerlo, pero cuesta mucho. Hace falta o el recurso económico o las instituciones y los científicos que presten su tecnología para el análisis. Y está publicado el ADN, ¿no? Está publicado el ADN, está en la Biblioteca Genética de los Estados Unidos, de Biotecnología de Estados Unidos. Ahí está a disposición del público y de ahí muchos científicos lo han visto, lo han analizado alrededor del mundo y todos siguen sorprendidos y todos no han podido llegar a una conclusión definitiva. Eso es lo relevante. Si todos hubieran coincidido en una conclusión, diríamos caso cerrado, pero nadie ha llegado a una conclusión. Bien, y vamos a hacer un último tema que es el más complejo y el más polémico, pero para ir cerrando, y es, primero cuando yo te contaba lo que me decía Jaime, que vos conoces su argumentación más que yo, él dice, son extraterrestres porque hay tecnología, y son extraterrestres para él porque no hay una evolución en la Tierra. Eso fue parte de mi conclusión. Okay. Cuando Jaime me pidió, dame una conclusión, ya. Bueno, la conclusión es la siguiente. Son dos especies diferentes, los chiquitos y los grandotes. Dos especies diferentes. ¿Qué? No tienen un origen común con el ser humano, ni tampoco tienen una descendencia que les haya dado continuidad en las especies de la Tierra. Por lo tanto, al estar ante dos especies nuevas que no tienen una identificación, descripción y desarrollo conocida por la biología y por la ciencia, estamos ante un descubrimiento increíble. ¿Cuál es la conclusión? Son dos especies que no sabemos ni de dónde vinieron ni a dónde fueron. Claro, porque aparte no hay evolución, no hay nada. Y estamos hablando de hace 1000 años. O sea, nosotros 1000 años en la evolución del ser humano no es nada. No es nada. Podemos tener lo común 5000 años, pero ya sabemos que hay más de esos 5000 años de evolución del hombre. Sí. Decir 1000 años es muy reciente. Es muy reciente como para que no hayan tenido un origen común del cual se hayan derivado todos estos tridáctilos y para que no hayan tenido una descendencia tridáctila. Ojo, ¿hay especies tridáctilas en la Tierra? Claro que sí, pero son los cocodrilos, son las aves, no son los primates.
Y estos cuerpos están más similares físicamente a los primates que a los cocodrilos. Pero con huevos. Pero, Nosotros no. pero con huevos, ojo, los chiquitos tienen Sí, huevos pero internos, internos. que tampoco es lo normal. Y además, en Josefina, cuando le hicimos la tomografía, la radiografía primero mostraba 3, pero cuando le hicimos la tomografía apareció un cuarto huevo de menos de 1 milímetro de diámetro dentro de un conducto muy similar al oviducto que tienen las aves. O sea, te iba a hacer una pregunta muy, muy burda por ahí para alguien que sabe, pero ¿no podrían ser óvulos? No, si hubieran sido óvulos estarías hablando de tipo celular que con la Ujú, desecación hubiera desaparecido por completo. ok. Al ser huevo tenía una consistencia que le permitió su desecación y su petrificación. También se está encontrando en el arte antiguo, ¿no? Seres tridáctilos. Eso ha sido increíble. Conforme más la comunidad se ha ido adentrando en el tema, mucho más datos han aparecido de tridáctilos, desde petroglifos, pinturas, textiles, y no solo en Perú, en todo el mundo. Y entonces han aparecido un montón de representaciones artísticas prehistóricas de seres tridáctilos. O sea, por ahí estuvieron siempre ahí. Por ahí estuvieron siempre y luego ya no nos dijeron. Pero decís que no vamos a tener una conclusión pronto. Yo creo que no, porque el ser humano es el ser más necio y más terco. Y no hay más terco y más ciego que el que no quiere ver. ¿Cuánto te costó en lo personal meterte en esto? Esa es una pregunta que duele al corazón. Me costó muchísimo. Yo soy de formación militar, yo estudié en la Escuela Médico Naval. Yo soy médico gracias a la Armada de México, gracias a la Marina Nacional en México. Yo hice una maestría en medicina forense y gracias a ellos, a esa institución tan noble, soy lo que soy. El haberme involucrado en este tema permitió que mucha gente dentro de la institución pues tuviera reacciones agresivas contra mí. Estuve un tiempo arrestado, fui demeritado en mi historial militar, fui removido de los cargos de alta dirección que yo ya tenía, fui impedido para ir a una promoción, bueno, no una, varias promociones. De hecho, fui tratado de una manera muy denigrante hasta el grado de sobajarme y de decirme que estoy mal de mis facultades mentales, ¿no? La verdad es que ha sido muy doloroso porque a una institución a la cual le debo todo y le estoy agradecido por las personas que están en ella y que dirigen el área en la que yo me desarrollo, pues la verdad estoy herido. Me ha costado mucho. Tanto como llegar a separarme de la institución, no porque me hayan corrido, no, sino porque prefiero separarme de la institución antes de verla lastimada por las gentes que están ahí de manera dolosa en mi contra. Porque jamás pudieron probar nada, jamás hicieron un análisis o un Nada, juicio donde dijeron, bueno, a ver de qué está hablando el doctor Salce. nada, nada. Nunca se han acercado a querer saber si es verdad o es mentira o qué fue lo que hice o cómo lo estudié o cómo lo analicé de manera oficial. De manera oficial nunca se han involucrado. Ojo, de manera oficial. Porque atrás de la puerta, todos se acercaron a preguntarme. Atrás de la puerta. Pero de manera oficial, su posicionamiento fue negarme. Es un poco lo que pasa con quien busca la verdad, ¿no? Pues mira, hay grandes luminarias en la historia que sé que la han pasado igual o peor que yo. Y no soy digno de compararme con ellos. No. Pero sí me ha costado mucho. Y no quiero entrar en pleitos con una institución a la que le debo todo. Claro. Pero que a las personas que están ahí y que fueron mis superiores en su momento, esas personas, no sé si por ignorancia, no sé si por órdenes superiores o no sé si por Por miedo. intereses, por miedo,
me destruyeron, me destruyeron. Pero te levantaste. Al final de cuentas, la verdad prevalece, ¿Lo volverías a hacer? sin lugar a dudas, porque estoy cierto que es la verdad. Yo puedo estar equivocado, pero yo no miento. José, gracias por haber participado. Para mí es un honor. Yo te considero mi amigo, te admiro tu modo de trabajo, tu inteligencia, tu, tu modo de entrega absolutamente en todo. Hoy, además de esto, vamos a pasar el auspicio. La información tiene un programa todos los días de medicina en Maussan Televisión que es genial, que él no lo quería hacer y terminó siendo uno de los conductores más espectaculares que tenemos. Eh, Gracias de verdad por estar acá. Eres tremendo, Jorge. Sí, tengo un programa de televisión gracias a ustedes, gracias a su apoyo. Eh, Quiero recalcar, es un programa de televisión que hago con todo el corazón, con todo el gusto del mundo, completamente desinteresada y sin reciprocidad económica de nada. Lo hago por amor, aunque no me gusta, porque yo no nací para hacer tele, ni estudié para hacer tele. No me gusta, sufro muchísimo al hacerlo, pero lo hago con todo mi corazón. La verdad, gracias por estar acá. A tus órdenes hoy y siempre. Yo recomiendo esto. Si alguien quiere conocer cuál es la verdad de estos seres tridáctilos, ve esta entrevista. Si alguien quiere investigar, busque los datos, busque los hechos. Busque todo, o sea, busque, por supuesto, lo primero que va a aparecer son seguramente las imágenes de los muñecos, seguramente van a aparecer las radiografías de los muñecos, pero yo recomiendo que busquen todo, que analicen, que lean, que escuchen absolutamente todos los puntos de vista y que después cada uno con todos los puntos pueda sacar sus propias conclusiones. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.